caballero, ¿conoce usted el nombre de ese castillo? ¿El castillo? Pues a decir verdad yo. Pero puedo consultarlo en la guía si le interesa. Gracias, no se moleste. Será un placer, aunque desgraciadamente no la llevo conmigo. Si me lo permite, iré a buscar a mi amigo Coque. Déjelo. Después de todo, el nombre es lo de menos. Es un castillo a orillas del río. Cierto. Un hermoso castillo. Me llamo Trench, doctor Harry Trench. No creo haberle preguntado su nombre, caballero. Le ruego que me disculpe, pero en cierto modo ya nos conocemos. Somos compañeros de viaje, además de compatriotas y penseros. Pensó usted mal, caballero. Temo que me confunde. Espero que no me haya malinterpretado. Quiero decir que no veo nada de censurable en el hecho de que usted conozca mi nombre. Y yo a mi vez desearía saber... Me parece que no existe razón alguna que justifique sus pretensiones. Sin embargo, puesto que por una feliz circunstancia hemos entablado conversación... Me niego a admitir que esto sea estrictamente una conversación. Sepa usted, caballero, que no tengo por norma conversar con extraños. Le hice una pregunta, eso es todo. Y ahora, caballero, le ruego que se retire. No lo haré sin conocer antes su nombre. Señor mío, el hecho de que yo le formulara una pregunta puramente cultural no le autoriza. Quiero decir que yo no soy un castillo y mi nombre no figura en las guías turísticas. Además, no viajo sola. Y en cualquier momento podría regresar. Su padre, tal vez. Tal vez. Mis disculpas. Veamos. Mañana tenemos previsto visitar Frankfurt, donde al parecer existe un notable parque zoológico. Al día siguiente, Nuremberg. Allí puede verse la mejor colección de instrumentos de tortura de todo el mundo. ¿Has consultado los horarios de los trenes? Yo me encargo de todo. Pero esto está lleno de polvo. El camarero, Jackson. Estos extranjeros son lamentablemente sucios. Esto está sucio, lleno de polvo, ¿comprende? ¡Polvo! ¡Polvo! ¡Ah, so! Es asqueroso. ¿Viste? Es inútil. 2 cervezas. ¡Bien! ¡Maldita sea! ¡De bien! Ah, ya, qué bien, tú sweet. Esto es lo malo de viajar por el extranjero. Nadie se molesta en entenderlo aún. Tranquilízate. No debieras tomártelo tan a pecho. Deberíamos haber pedido una botella de vino. Sí, eso es. Un buen vino del Rin. ¡Viva el vino, espumillante! En nombre del decoro, Harry. Recuerda que eres un caballero. ¿Qué diablos? Yo viajo para divertirme. ¡Viva el vino, espumillante! Mira, Trench. O viajas como una persona civilizada o viajas solo. Son estos modales los que hacen odiosos a los ingleses en el continente. Y lo malo no es lo que puedan pensar los naturales del país. Pero las personas que subieron al vapor en Bonn eran ingleses. He estado molesto toda la tarde pensando en la opinión que se habrán formado de nosotros. ¿No has reparado en tu aspecto? ¿Mi aspecto? Negligé, amigo mío, negligé. A bordo del vapor aún podía pasar, pero aquí en el hotel, ¿cómo vas a ver la gente que eres una persona de buena familia si no lo demuestras con tu porte y tu comportamiento? ¿Qué dices? Los pasajeros eran la hez de la humanidad. Americanos y gente por el estilo. Que se vayan al diablo, Will. Deja de llamarme Willy en público y quita los pies de la silla. En cuanto a los pasajeros, creo que generalizas un poco alegremente. Al menos yo recuerdo a ciertos ingleses verdaderamente distinguidos. ¿Te refieres a aquel caballero y a su hija? Sí, y has de saber que están aquí, en este hotel.
Eso ya es otra cosa. Sí, tal vez debiera subir, asearme un poco. Vaya, veo que esa joven te ha impresionado favorablemente. Bien, no creo que haya ningún problema para entablar una relación amistosa. Déjalo de mi cuenta. Lo más oportuno será que suba a vestirme más correctamente, si me permites. Es demasiado tarde. Ahí llega. Puedes dejarlo ahí. Audensul. Caballeros, lamento el error. Nada, por Dios. Podemos sentarnos en esa otra mesa. Llévelas allí. Las manjadero. Camarero. Suémate. Yeah, probably. Sentémonos, Harry. A propósito, ¿Lady Rosedale es hermana de tu padre o de tu madre? De mi madre, pero ¿a qué viene esa pregunta? Estaba pensando que ella estará deseando que te cases. Cuando un joven termina su carrera de medicina... ¿Qué tiene que ver ella con mi carrera? Y mucho menos con mi boda. ¿Olvidas que es ella quien ha de introducir a tu mujer en la sociedad de Londres? Bah. Perdón, caballero. Perdone que me dirija a usted. Pero creo haber notado que la señorita preferiría la mesa que estamos ocupando. Muy amable por su parte. Blanca, este caballero tiene la amabilidad de ofrecerte su mesa, si tú la prefieres. Gracias, no se moleste. Estamos bien aquí. Gracias de todos modos. Permítanme que insista. Está bien, puesto que se empeña. Ha sido una molestia excesiva para ustedes. En modo alguno. Más bien un placer. Somos compañeros de viaje, si no me equivoco. Compañeros de viaje, además de compatriotas. No hay nada tan grato cuando se viaja por el extranjero como encontrar a personas que hablan la misma lengua. ¿No le parece? A decir verdad, la lengua inglesa me recuerda a la vieja Inglaterra. Y eso cuando viajo por el extranjero me parece una lamentable pérdida de tiempo. Y por supuesto del dinero invertido en el viaje. Ese caballero también viaja con nosotros, ¿no es cierto? Por supuesto. Mi estimado amigo, el Dr. Trench. Harry, permíteme que te presente al Es un señor... placer estrechar su mano, Dr. Trench. Me llamo Teglo. Y tengo el honor de ser conocido de Lady Rosedale, que según tengo entendido es tía de usted. Dr. Trench, mi hija Blanca. Blanca, el Dr. Trench. Permítanme que les presente a mi amigo Coque, el señor William de Bob Coque. Es un placer. Bien. Ahora ya nos conocemos todos. 2 tazas más. Zwei Tassen. Acerca tu silla, Harry. ¿Un poco de azúcar, señor Coque? Todavía no tiene su taza. Qué tonta ha sido. Aquí está. ¿Piensan permanecer mucho tiempo aquí, Miss Taylor? Pensamos llegar hasta Rolandseck. ¿Es tan hermoso como esto? Harry, el Bedeque.
poco de azúcar, doctor? Gracias. Rolandseck resulta ser un lugar de lo más interesante. Está rodeado de numerosas quintas y jardines de recreo que son en su mayor parte propiedad de los ricos comerciantes del Bajo Rin. Debe ser precioso. Bueno, hija mía, esas quintas serán más o menos como la nuestra de Surbiton. ¿Poseen ustedes una quinta a orillas del Támesis? No, solo la he alquilado para los veranos. Habitualmente vivimos en Bedford Square. Soy concejal y debo residir en mi distrito. ¿Otra tacita, señor Coque? No, gracias. Supongo que ya habrán visto ustedes la iglesia de San Apolinario. ¿No es ese el nombre de un agua mineral? No me parece muy apropiado para una iglesia. Bueno, en realidad es el agua la que toma el nombre de la iglesia y no la iglesia del agua. Eso me tranquiliza. Y dígame, ¿es tan famosa esa iglesia como el agua que lleva su nombre? En el Baedeker está señalada con un asterisco. Entonces me gustaría verla. Construida en 1831 por el difunto eminente arquitecto de la Catedral de Colonia, a expensas del conde de Fürstenberg-Stange. Habrá que ver esa maravilla. Papá, ya estoy harta de ver iglesias. Todas son iguales. Hija, ¿te parece prudente hacer un largo y costoso viaje para ver lo que hay que ver y regresar luego sin haberlo visto? Dejemos las iglesias, al menos por esta tarde. No podemos omitir una que está señalada con un asterisco. Eso forma parte de tu educación. En fin, si no hay otro remedio. ¿Viene con nosotros, doctor? Por supuesto. Iremos a verla de nuevo. A mi amigo el doctor Trench le interesó especialmente la iglesia de San Apolinario. Vamos pues. Y reconstruida en 1861 utilizando los mismos sillares de piedra originales. Muy interesante. Creo que no me siento demasiado bien. No se alarme, es solo un ligero mareo. Tal vez debieras tomar una taza de té. Sí, le sentará bien algo caliente. Lo acompañaremos con mucho gusto. No quisiera privarles de una vista tan agradable. El doctor Trench vendrá conmigo. O mejor aún, iré yo solo. La juventud ha de divertirse y, por supuesto, completar su instrucción. Mi cabeza. Permita al menos que yo le acompañe. Creo que los jóvenes podrán pasarse sin nuestra presencia hasta que usted se reponga. Lamento perturbar una velada tan grata, pero puesto que insiste... Harry. El Baedeker. Por si lo precisan ustedes. Bueno, al fin ya conocemos el nombre del dichoso castillo. Gracias, Jacob. Más bien, gracias al Baedeker. Este Cocken es un tipo formidable, ¿no le parece? Su mareo fue de lo más oportuno. Un alarde de tacto. Yo diría de indiscreción. Eso no es muy justo por su parte. Es la primera ocasión que tenemos de hablar a solas. Y he de agradecer esta agradable circunstancia a su amigo Cocker. ¿No cree que hubiera sido más digno por su parte buscar esta ocasión por sí mismo, sin esperar la espontánea colaboración de su servicial amigo, evitándome presenciar esta burda comedia? Sí, claro. Tal vez usted hubiera preferido que yo me dirigiera cortésmente a su señor padre diciéndole: Señor Taylor, no se ofenda, pero su grata presencia me molesta. Desearía hablar a solas con su hija. Le ruego que se retire. Caballero, su ironía está fuera de lugar. Lo que quise decir es que me resulta fastidioso que ese Espero joven... que no lo tome por un entrometido. Es mi amigo y se ha pecado de indiscreto. A decir verdad, no me molesta tanto el comportamiento del señor Cocker como la indecisión de usted. ¿Por qué ha de recurrir siempre a su mediación?
¿No cree que podíamos habernos conocido sin necesidad de su intervención? Ya lo intenté durante el viaje de ida. Y justamente frente a ese castillo. ¿Y usted misma? Debió de dirigirse antes a mi padre tal y como hizo Coque. Vaya, ahora su comportamiento le parece ejemplar. No. Él no deseaba conocerme. Fue usted quien debió de dirigirse a mi padre. En el caso, por supuesto, de que le interesara realmente entablar conocimiento conmigo. ¿Qué importa todo eso? La realidad es que ya nos conocemos. Hemos sido presentados y además... ¿Y además? Estamos solos. ¿Me asusta usted? Blanca, dispense que la llame por su nombre. Comprendo que fue un atrevimiento, pero... Es mi nombre, ¿no? Entonces puedo llamarla así. Esto colma todas mis aspiraciones. Sus aspiraciones me parecen muy limitadas. ¿Es eso todo lo que tenía que decirme a solas? Por supuesto que no. Pero estoy tan sorprendido. ¿Sorprendido? Me llamo Blanca. Quiero decir que estoy tan confundido que no sabría decir. ¿Qué? Blanca. Harry. Blanca, ¿me permite? Es decir, ¿puedo besarla? Por supuesto que no. Pero entonces, Un caballero jamás pediría tal cosa a una dama. yo le ruego que disculpe mi apasionamiento. No pude contenerme. ¿No? Entonces, ¿a qué espera? No comprendo. Hay cosas, Harry, para las que no es correcto pedir permiso. Bueno, estoy esperando lo que tenía que decirme. Yo, ¿qué más puedo decir? ¿Cuándo nos casamos? En cuanto lleguemos a Londres. Bien, Harry, ahora ya estamos prometidos. Bueno, no del todo. Primero tendrás que hablar con mi padre. Espero que al menos en esta ocasión no necesites recurrir a ese Coque. Blanca. Blanca, creo que hace algo de fresco aquí fuera. Será mejor que te retires, vamos. Sabes que no soy un padre severo y mucho menos anticuado, pero en esta ocasión me veo obligado a decirte que te has pasado de la raya. Creo innecesario afirmar que no soy un puritano. Sin embargo, Harry, me veo en la penosa situación de tener que calificar tu conducta como impropia. Me sacrifico para darte una educación que te permita alternar con la alta sociedad. Le sigo el juego a Secogen confortándolo en su mareo imaginario. Para dejarte a solas con un caballero, por añadidura, sobrino de Lady Rosdell. ¿Y tú qué es lo que haces? Nada. De modo que yo, por tu propio y exclusivo interés, trabo conocimiento con ese caballero. Te presento a él y a su hija. Me mareo incluso para ofrecerte la oportunidad de estar a solas con ella. ¿Qué es lo que veo a mi regreso? Es más, ¿qué ve ese caballero que te ha confiado a su hija mientras auxiliaba a tu amigo enfermo? Nada. ¿Nada dices? O sea que te dejas besar a las primeras de cambio por un sobrino de Lady Rosdell. O lo besas tú a él, que eso es algo que aún está por aclarar. Y dices que no has hecho nada. Dime, hija mía, ¿acaso has perdido el juicio? ¿Es que has olvidado mis consejos? Dime, prescindiendo de otras valoraciones puramente morales, ¿te parece que tu actitud obedece a una estrategia razonable? Lo que me parece es que no existe un método aplicable a todos los hombres. Y en este caso concreto me pareció lo más oportuno. El doctor Trench es más bien indeciso. De otro modo no hubiera conseguido nada. Con que nada. Ella, una perfecta dama, una joven respetable e instruida, estaba materialmente en tus brazos y dices que no dimos nada. ¿Es que no tienes principios, Trench? ¿Careces acaso de convicciones religiosas? Dime,
Dejando a un lado obvias cuestiones morales. ¿No crees en las normas sociales? ¿Te parece correcto besar a esa joven en las mismísimas barbas de su señor padre? Creo que exageras. Dudo que pudieras verme besado. Al menos podías haberte tomado la molestia de evitar besar a ese joven en mi presencia. Reconocerás que me has puesto en una situación delicada. Tanto él como el señor Cocken se dieron perfecta cuenta de que lo había visto. Bueno, si eso te molesta, puedes simular no haber visto nada. No solamente lo vimos con toda claridad, sino que incluso tuvimos oportunidad de oírlo. El beso resonó en todo el barco y a todo lo largo del Rin. No digas tonterías, querido Will. Te repito que no me llames así en público. Estamos a solas, Will. Sin embargo, te acostumbras a ese apelativo y luego no te controlas y lo utilizas en circunstancias poco convenientes. Pero ¿cómo vamos a aspirar al respeto de ese caballero si además de besar a su hija delante de todo el mundo me llamas a cada momento de ese modo? Me llamo William. Ya lo sabes, William de Borg Cocken. Dime, ¿y qué respeto crees que puedo merecer de un caballero al que ni siquiera le pido una explicación después de haberlo sorprendido besando a mi hija? Por Dios, papá, te repito que si eso te resulta violento, simules no haber visto nada. No puedo simular no haber visto algo que tanto él como el señor Cocken han visto que he visto. En ese caso, lo más oportuno será que pidas una explicación a ese caballero. Aunque sin precisar, si no es necesario, lo que hayas podido ver. En cualquier caso, reconoce que me has puesto en una situación difícil. Careces en absoluto de tacto, Trench. No creo que nada ni nadie pueda hacer de ti un verdadero hombre de mundo. Pero preveo que en esta ocasión no vas a tener otro remedio que dar una explicación al padre de esa jovencita. Estoy dispuesto. Hablaré inmediatamente con el sobrino de Lady Rosdale. Caballero. Señor. Al parecer ha tenido usted una conversación con mi hija. Sí, estuvimos hablando. Quiero decir que charlamos mientras usted atendía a mi amigo el señor Cocken. Por cierto, quisiera agradecer... Dejemos eso. Yo a mi vez acabo de hablar con Blanca. Y a juzgar por su estado de ánimo se diría que entre ella y usted han ocurrido ciertas cosas que mi responsabilidad de padre me obliga a aclarar cuanto antes. Mi hija, tal vez ofuscada, parece haber tomado muy en serio... Precisamente yo... Déjeme hablar. Yo también he sido joven y me tengo por una persona comprensiva. De modo que si sus intenciones no son honestas... Lo son absolutamente. Deseo casarme con su hija y espero contar con su aprobación. Si es así, debo decir que su propósito me parece honesto y justo. Y añado que personalmente me resulta muy grave. En tal caso, supongo que podemos considerar el asunto como arreglado. Despacio, doctor Trench, despacio. Una cuestión tan delicada no puede decidirse tan a la ligera. No, ya sé que quedan por cumplir ciertas formalidades. Pero lo que quiero decir es que entre nosotros todo está arreglado satisfactoriamente, ¿no le parece? Lo único importante es que Blanca y yo nos amemos, ¿y usted? ¿Y su familia? ¿No prevé usted alguna oposición por su parte? Mi familia nada tiene que ver en este asunto. Dispénseme, caballero, pero tiene que ver y mucho. No estoy dispuesto en modo alguno a que mi hija entre en un ambiente en el que no se la reciba con la consideración a la que su posición económica y su crianza le dan derecho. Tranquilícese. Mi familia no es en absoluto orgullosa. Blanca es una señorita. Eso les bastará. Me complace su forma de ver las cosas. Confiemos que esa coincidencia de criterios se haga extensiva a su distinguida familia. Pero, aunque no me resulte grato decirlo, debo pedirle una garantía formal de que mi hija será recibida como una igual. ¿Una garantía? No comprendo. Supongo que usted escribirá a sus parientes participándole de sus deseos y añadiendo lo que considere oportuno acerca de la capacidad de Blanca para desenvolverse dentro de la mejor sociedad. Cuando usted pueda mostrarme alguna de estas cartas felicitándole amable y cordialmente, me daré por satisfecho. Entre tanto, le ruego que no dé el asunto por definitivamente arreglado. ¿Quiere decir acaso que entre Blanca y yo... No existe compromiso alguno. Y hago esta precisión porque me parece haber observado que tanto usted como mi hija están en la creencia de que no hay nada más que hablar. Si se refiere usted en concreto a mi comportamiento con Blanca en el momento en que usted... No me refiero a nada en absoluto, doctor Trench. No creo haber dicho que yo pudiera haber algo inconveniente. Solamente quiero que sepa que en el caso de que su compromiso con Blanca no llegara a formalizarse, no quisiera que ella tuviera nada de qué arrepentirse. Supongo que me comprende. Y guardará pues una prudente distancia, evitándome así terminar con unas relaciones amistosas que prometen ser muy agradables para todos. Tiene mi palabra.
señor. ¿Da usted su permiso? Lamento comunicarle que los cobros no han ido demasiado bien, el momento no es bueno y... No quiero excusas. Veamos esas cuentas. ¿Esto es todo? Ya le dije, señor, que hay ciertas dificultades transitorias. De modo que transitorias. 4 semanas, 6 semanas, 8 semanas, transitorias. Las huelgas. Sepa, Lichis, que todos los días leo el periódico y que no le pago para que me informe de los problemas laborales de mi país. Perdón, señor, no era mi intención. Pues ya lo sabe. La próxima semana quiero que todos los cobros estén al día. Sí, señor. Le aseguro, señor, que haré todo lo posible. Temo, Lichis, que está perdiendo facultades. Cuando pago a alguien, exijo eficiencia. Le juro, señor, que aprieto a esa gente sin piedad. Me molestan esas palabras. Aunque los métodos que emplee en su trabajo no sean asunto mío, no creo haberle dicho nunca que sea despiadado con mis inquilinos. Por supuesto que no, señor. Pero es difícil sacar dinero a quien no lo tiene. ¿Cuánto cobra la semana, Lichis? 1 libra y 7 chelines, señor. Está bien, pues le aconsejo que procure ganárselos. Y si no le gusta este trabajo, será mejor que se busque otra cosa. Estoy muy contento de servirle, señor. Pues ya lo sabe, 1 semana. Ni un día más. Veamos otro asunto. ¿Han surgido nuevas dificultades en el barrio de St. Giles? El inspector de Sanidad insiste en su desacuerdo con las condiciones de habitabilidad del número 13 de Robbins Road. Si no se efectúan ciertas reparaciones la próxima semana, dará parte al ayuntamiento. El plazo es improrrogable. ¿1 semana? ¡Qué desvergüenza! Bien, basta por hoy. ¿Le ha dicho a ese inspector que soy concejal? Sí, señor. ¿Y entonces qué dijo? Que ya lo suponía. ¿Qué? Sí, al ver cómo se burlaba de las ordenanzas de manera tan descarada. ¿Quién, yo? ¿Que yo me burlo de las ordenanzas? Eso es lo que dijo el inspector. ¿Sabe usted cómo se llama ese tipo? Speakman. Está bien, tome nota de su nombre e inclúyalo en mis papeles para la próxima comisión de sanidad. No le enseñaré yo a ese mequetrefe a tratar con el debido respeto a un concejal. Es el colmo. Sí, señor. ¿Qué? Digo que es el colmo, señor. ¿Y esta factura? 1 libra y 4 chelines por reparaciones en el número 25. ¿Qué diablos es esto? La escala verdadero peligro. La mitad de los peldaños estaban gastados y faltaban varios tramos de barandilla. Pensé que era conveniente mandar clavar algunas tablas. Pero Estado, tablas dice usted. Leña, eso es lo que yo digo. Eso gente quemará hasta la última astilla. Ha gastado usted 24 chelines en combustible para las estufas de mis inquilinos. Y que yo sepa, eso es algo que no se incluye en los gastos de alquiler. Hubiera sido mejor poner peldaños de piedra y barandillas metálicas, pero usted... De modo que de piedra. A la larga sería más económico. Mire, Lichis, es la 3ª vez en el año que me trae cuentas por valor de más de 1 libra por reparaciones. Le he dicho muchas veces que esas fincas no se pueden administrar como si fueran palacios del West End. Está usted despedido. Perdón, señor. Reconozco que me he excedido. Y nada encontraría más justo que pagar estas reparaciones de mi propio bolsillo. Pero le ruego que considere... Lo siento, soy hombre de una sola palabra. Señor Taylor, desde hace 12 años soy su fiel servidor. No quisiera pecar de inmodesto, pero puedo afirmar que nadie hubiera sido capaz de sacarle a esa gente la mitad de lo que yo le he sacado. Ni tampoco gastar menos en la conservación de sus viviendas. Me parece que es usted un juez muy benévolo cuando se juzga a sí mismo. Oh, no, señor. No tengo en muy buena opinión mi oficio. Y reconozco que me he ensuciado las manos hasta el punto de... De modo que reconoce haber sido poco escrupuloso. Está bien. Si descubro que se ha apartado tan solo un ápice de la letra de la ley, yo seré el primero en reclamar su castigo.
Sepa, señor mío, que cuando se administran las fincas de un hombre público hay que hacerlo con decencia. No puedo tener a mi servicio a alguien que pueda poner en entredicho mi reputación. Pero, señor Taylor, yo solo he actuado en beneficio... ¡Basta, es inútil! Me complace que su relación laboral conmigo haya sido liquidada. Un concejal que negocia con fincas urbanas en su propio distrito o en cualquier otro está siempre expuesto a la maledicencia de los ciudadanos. Considérese irrevocablemente despedido. Querida tía. Lady Rosdale, espero que no me tome por un entrometido. Si tengo el honor de visitarla en esta ocasión, ello es debido a la insistencia con que su sobrino... quiero decir, que Harry me ha rogado que la acompañara en virtud de mi conocimiento de las circunstancias que aquí nos traen. ¿Y por qué no decirlo? En razón de mi propia responsabilidad en el asunto. Bien, basta de preámbulos. ¿Qué es lo que ocurre, Harry? Pues verás, con motivo de mi doctorado en medicina he realizado un viaje por el Rin. En el que yo he tenido el gusto de acompañar. Y es el caso que he conocido. El doctor quiere decir que tuvimos el honor de trabar conocimiento con un caballero inglés que viajaba acompañado de su hija. Comprendo. Continúa, Harry. El caballero en cuestión, o mejor dicho, su hija. Harry, olvidas decir que se trata de un caballero de notable posición y fortuna. Eso carece de importancia. En realidad, tía, es de Blanca de quien he venido a hablarte. La joven es hija única y heredará la totalidad de la fortuna de su padre. Por supuesto, recibirá en su casamiento una dote considerable. Su educación ha sido de las más costosas y se ha criado rodeada de los mayores refinamientos. De ella cabría decir... Dispense la observación, pero ¿no le parece que su discurso tiene el estilo de un prospecto publicitario? Me permito señalar que no solo resulta de un gusto dudoso, sino que no comprendo a santo de qué viene la apología de esa jovencita. Le ruego disculpe mi entusiasmo, que obedece, además de un exceso amistoso, a una sincera e inmejorable impresión. Además, la fortunidad de mis observaciones es obvia, puesto que esa joven va a ser su sobrina. ¿Cómo? ¿Es eso cierto, Harry? Bueno, en cierto modo. El compromiso aún no es formal, pero... Creo que voy a tomar otra copita de Jerez. Abdullah, el Jerez. Decía que mis Un relaciones... momento, Harry. Supongo que puedes esperar a que Abdullah no sirva y se retire. No creo que tus cuestiones sentimentales sean de interés de la servidumbre. Sería una falta de tacto imperdonable. Ahora ya puedes hablar, Harry. Pues verás, el padre de Blanca desea que el compromiso se realice bajo una favorable acogida familiar. Y ese es el Eso caso. parece razonable. Pero creo recordar que el señor Cockayne, al hacer la relación de las virtudes y atributos de esa tal Blanca, ha omitido algunos detalles sin importancia, como su apellido y origen. Es cierto, aunque he de confesar que nuestra información al respecto es muy limitada. Su apellido es bastante común. El padre se llama Joseph Taylor. Debe de haber cientos de personas con ese nombre. ¿Sabes al menos algo sobre el origen de su fortuna? En ese punto el señor Taylor no fue muy explícito. Confesó, eso sí, que cuanto tenía lo había ganado por sí mismo. Por sí mismo. Así pues, debo entender que su familia... ¿Y qué importancia puede tener eso? Personalmente estimo meritorio que una persona edifique su propia fortuna con su solo esfuerzo. Tu opinión no honra precisamente a tu familia, cuyos bienes se remontan a Guillermo de Orange. Deberías aprender a desconfiar de las fortunas amasadas en pocos años. Lo que tú calificas de mérito y esfuerzo personal no suele ser otra cosa que negocios sucios e infamantes. Creo
que antes de mezclar la sangre de tus antepasados, o mejor, de nuestros antepasados, con la de un advenedizo, sería conveniente una seria reflexión. Considero oportuno resaltar que yo a mi vez pienso ganarme la vida con mi propio trabajo. Además de una familia, tengo una profesión. Y ello me da derecho a tomar determinadas decisiones. En tal caso, podías haberte ahorrado esta visita. Permíteme, Trench, que califique tu conducta como incalificable. Lady Rosdale, le ruego olvide las palabras de su sobrino. Son cosas de la juventud. Créame, nadie estima tanto a su familia como Harry. Harry, estoy dispuesta a olvidar lo que has dicho, siempre naturalmente que presentes tus oportunas disculpas. Pues bien, yo... El doctor quiere decir que siente una gran veneración por sus antepasados y que nada... Preferiría que fuese Harry quien presentase sus excusas. Lamento lo que dije. Así me gusta, Harry. Por fin te portas como un sujeto razonable. Volviendo al asunto. Es decir, a tus pretensiones con respecto a esa joven... ¿Cómo dijiste que se llamaba? Blanca, Lady Rosdale. Blanca Taylor. Imagino que esta visita de cortesía obedece a tu deseo de contar con mi aprobación. Cosa poco probable, a juzgar por lo que he oído hasta ahora. Comprenderás, pues, que preciso algunos datos complementarios sobre ese caballero de nombre tan original. ¿Sabes al menos dónde vive? Pasa el verano en una quinta de Surbiton, aunque reside habitualmente en Belfort Square. El señor Taylor es concejal. Y por eso... Concejal, dice usted. Conozco a ese caballero. Vaya. ¡Qué feliz circunstancia! De modo, Harry, que pretendes casarte con esa jovencita. Pues bien, quiero comunicarte que encuentro tu decisión muy satisfactoria. Te felicito. Gracias, tía. No sabes cómo te lo agradezco. A propósito, ¿no podrías darme esa felicitación por escrito? Ya veo. Necesitas una especie de certificado de admisión. Sí, es algo muy propio de ese pícaro. ¿Cómo? Sí, me refiero a tu futuro suegro. No te ofendas. Lo de pícaro fue solo una forma de expresarme. En realidad es un caballero muy formal y hasta un hombre importante en ciertos medios. De la alta sociedad. No exactamente. ¿Crees, tía, que nuestros antepasados pueden...? Nuestros antepasados, Harry, eran muy anticuados. Hoy corren otros tiempos. Bien, hija mía. Me complace comunicarte que las cosas marchan viento en popa. He recibido un montón de cartas. Aquí las tienes. La familia en pleno de tu prometido parece muy feliz con tu compromiso. Lady Rosdale me ha escrito personalmente. Todo resulta altamente satisfactorio. ¿Sí? ¿Y Harry? No lo hemos vuelto a ver ni he tenido noticias suyas. El doctor Trench sabe perfectamente lo que tiene que hacer. Yo mismo le dije que no consideraba oportuno que os vieseis hasta que... Pero papá, ha pasado más de una semana. Si te hubiese olvidado como pareces temer, no me habría hecho llegar todas estas cartas. Después de todo, ya no veo inconveniente en invitarlo a cenar un día de estos. Le escribiré hoy mismo. Precisamente el jueves tengo una reunión con Lady Rosdale. Y tal vez fuese útil que antes... Quiero decir que una situación más familiar podría favorecer el desarrollo de nuestra entrevista. Se diría que te interesan más tus negocios con la tía de Harry que la boda de tu propia hija. La buena marcha de los negocios, Blanca, no está reñida con la vida íntima. Serás más feliz si nuestras finanzas mejoran. ¿Y por qué no decirlo? Tu compromiso con ese caballero puede resultarnos altamente beneficioso. Me molesta que hables de mi boda como si se tratara de un simple negocio. Todas las bodas no son.
Por eso hay buenos y malos matrimonios. Estoy satisfecho del tuyo, eso es todo. Al menos podías hablar del tema con un poco más de delicadeza y evitar herir mi sensibilidad. Vale, no imaginaba que fueras tan romántica. No lo soy. No me casaría con un muerto de hambre. Pero tampoco con una bolsa de dinero o un título. Papá, conviene que sepas que el doctor Trench me atrae moral y físicamente. Y quiero que mi matrimonio sea ante todo un matrimonio. Esta actitud me parece justa y razonable. Me alegro. Y ahora, papá, escribe esa carta, ¿eh? Lo haré más tarde. Ahora tengo que repasar mis cuentas. Pero Lichis aún no ha venido mientras lo No vendrá. Ayer mismo lo despedí. Creo que hiciste mal. Era un sujeto descarado e indeseable. Y además daba al despilfarro. ¿No es esa mi opinión? En fin, tú sabrás, pero lleva 12 años a tu servicio y... ¿Y qué? Tal vez sepa demasiado. No tengo nada que ocultar. Mis negocios son tan limpios como los que más. Ya supongo, pero ese Lichis conocía la manera de llevar tus asuntos. Y te era fiel, no encontrarás otro como él. Mis asuntos, Blanca, los llevo yo mismo. Creo que sobra en estos tiempos la gente dispuesta a trabajar. Puede que tenga razón. Los problemas laborales no son mi fuerte. Pero ahora, papá, bien podrías dejar para otro rato tus asuntos y ocuparte de tu hija. Vamos, escribe esa carta. A Lady Rosdell le gustará saber que su sobrino es bien recibido en tu casa. Te dije que podías dejarlo todo de mi cuenta. Y ya ves, tu familia está encantada con tu boda. Tu tía, que era el mayor obstáculo, ha consentido. Y tu futuro suegro te invita a cenar. Invitación que hace extensiva a mi persona. No hay nada como obrar contacto, Harry. Nunca olvidaré lo que has hecho por mí, Will. Pero si no tiene ninguna importancia. Es mi forma de ser. Cuando yo hago algo, jamás busco el agradecimiento de nadie. Señorito Harry, un caballero pregunta por usted. Doctor, has de llamarle Doctor Trench. ¿No te ha dado su tarjeta? Se llama Lichis. Dice que conoce al señor Taylor. Hazlo pasar. Si lo crees conveniente, yo me retiro. No faltaría más. Con permiso. Pase, caballero. De modo que es amigo de nuestro querido señor Taylor. Solo su empleado. Es decir, lo era. Usted dirá. Espero que disculpe que me haya tomado la libertad de venir a molestarle, doctor Trench. No es molestia. He venido a rogarle que diga unas palabras en mi favor a mi patrón. Si lo considera conveniente, por supuesto. No comprende. Me dirijo a usted por la grata circunstancia de su próximo matrimonio. Son cosas que se saben, ya comprenderá. Su carácter bondadoso me es conocido y me he atrevido a pensar, obligado por las circunstancias, que si usted fuera tan amable de interceder. ¿Interceder? Me ha despedido. La causa del despido no es grave y tal vez unas palabras suyas inducirían al señor Taylor a reintegrarme en mi empleo. Verdaderamente, no sé cómo podría intervenir yo en una cuestión puramente... Lo lamento. Claro que no podías intervenir, de ninguna manera. Sería del peor gusto. Caballeros, ustedes no saben lo que supone un despido para un hombre de mis años y mis responsabilidades. Y créanme, solo pido su ayuda en un acto de estricta justicia. Les diré las causas de mi despido y ustedes mismos podrán juzgar. Considero ocioso escuchar sus explicaciones. Dispense si le digo que tengo al señor Taylor por una persona incapaz de obrar con irreflexión. Y mucho menos con injusticia. Sin embargo, en esta ocasión no ha sido justo. Caballero, si desea que yo haga algo por usted, sepa que no está siguiendo el camino más adecuado hablando mal del señor Taylor. No era esa mi intención. Al contrario,
Mi deseo de seguir sirviéndole procede también en parte de mi interés en evitarle un perjuicio. Quizá me esté mal en decirlo, pero cuando mi sucesor le presente cuentas la próxima semana, comprenderá lo que ha perdido conmigo. En todo caso, ese no es asunto mío. Sin embargo, yo lamentaría que si usted o sus hijos llegan algún día a poseer esas fincas, sus intereses se vean perjudicados. Creo que está llegando demasiado lejos. Sepa, señor mío, que yo no tengo ningún interés en esas fincas. Y añado que es usted el menos indicado para venir. Harry, que intervenga. No debes dejarte llevar por la indignación, aunque en este caso esté perfectamente justificada. No creo que este caballero haya pretendido ofenderte. Al fin y al cabo, al margen de la improcedencia de su discurso, lo único que plantea es que escuchemos sus razones y que decidas luego la oportunidad de prestarle ayuda. Oigamos, pues. Pero en su propio interés le encarezco que mida sus palabras. Gracias, señor. Diré que después de 12 años conozco perfectamente las fincas que he venido administrando y que ningún otro cobrador hubiera sido capaz de sacar de ellas ni la mitad de lo que yo he sacado. Eso solo es su opinión. Ustedes no pueden imaginar lo que he tenido que hacer para sacar la renta a la gente que vive en ellas. No he cobrado ni un solo penique sino a costa de los lloros de algún niño hambriento. Díganme, ¿creen que alguien pagaría al casero con el último dinero que tiene para dar de comer a sus hijos, a no ser por la amenaza de verlos en la calle? Les aseguro que todo el dinero que obtengo cada semana para el señor Taylor lo recaudo a fuerza de amenazar y exprimir a esa pobre gente. Yo puedo hacerlo porque ya estoy endurecido, pero aún así he entregado dinero al señor Taylor que hubiera sido incapaz de cobrar de no pensar en mis propios hijos. ¿No pretenderá hacerme creer que el señor Taylor le manda a usted comportarse de ese modo? Oh, no, señor. Él solamente me exige los cobros. Reconocerá que eso es normal. Sí, he de cumplir satisfactoriamente con mi trabajo si quiero cobrar mi salario. Pero el señor Taylor debiera suponer que ello encierra no pocas dificultades. Sin embargo, no creo que apruebe su conducta. Y mucho menos que le exija privar de su pan a nadie. Lo único que aprueba es que los cobros se lleven a efecto. No le importan los métodos ni las consecuencias. O para ser más exactos, los ignora. Entiendo. Y ahora ha tenido conocimiento de la forma en que usted realiza su trabajo y lo ha puesto en la calle. Imaginaba algo por el estilo. Pues bien, según mi opinión, su patrón ha obrado con plena justicia. Y usted, por su parte, es indigno de estar a su servicio. De modo que... ¿Acaso se figura que he sido despedido por ser demasiado duro? Pues nada de eso, sino todo lo contrario. Si me despidió fue por no serlo lo bastante para su gusto. Si me veo en la calle es porque le presenté una factura de 24 chelines por reparaciones en una escalera por la que ya habían caído 4 mujeres. Había una denuncia por medio y las autoridades le hubieran multado, incluso inhabilitado el inmueble. Dudo mucho que el señor Taylor tenga sus fincas en semejante estado de abandono. Y mucho más que... Me parece, señor, que debiera empezar por informarnos sobre la clase de fincas que ha venido administrando. Se trata de casas de vecindad, alquiladas por semanas, a veces compartidas por diversas familias. Es un negocio rentable cuando se administra adecuadamente. Se calcula el espacio por pies cuadrados, de modo que el casero saca en proporción alquileres muchos mayores que los que se pagan por algunos palacios de Park Lane. Pero el señor Taylor poseerá además otro tipo de fincas. Lamento desilusionarles, caballeros. Todo el dinero que pudo reunir a fuerza de ahorro y de años de... En fin, cualquiera sabe cómo. Lo fue invirtiendo en casas viejas. Casas en las que ustedes no entrarían sin taparse las narices. Y perdón por la expresión. Al principio se trataba de un negocio modesto, pero ahora posee un considerable número de inmuebles en St. Giles, en Bethnal Green, en Marylebone. ¿Quiere decir que toda la fortuna del señor Taylor se basa en semejante negocio? Me consta que no posee otra fuente de ingresos. Es indecente, absolutamente denigrante. Bueno, es lamentable. Pero alguien tiene que proporcionar vivienda a esa pobre gente. Sí, las fortunas como las del señor Taylor han de construirse necesariamente a costa de alguien. Señor Lichis,
Esa es una observación muy improcedente, especialmente por venir de un cobrador de alquileres. Oficio que no le ocultaré. Me repugna. No es peor que otros. Los tiempos son difíciles y tengo unos hijos que mantener. Si eso en su opinión lo justifica, debería extender su comprensión a su patrón. También él tiene una hija que mantener. La situación del señor Taylor y la mía propia no son comparables. Por supuesto que no. Su hija tiene cubiertas algo más que sus necesidades. Y espero que no tomen esto como una ofensa hacia su señor padre. Al revés. Encuentro ejemplar que haya sabido levantarse por sí mismo desde la miseria. Todo cuanto he dicho no tiene otro objeto que el de hacerle ver que la falta de escrúpulos es razonable dentro de mi oficio y que si he sido despedido no ha sido por un celo desmedido, ni tampoco por blandura en el ejercicio de mis deberes, sino por haber actuado en beneficio del buen nombre de mi patrón y para evitarle mayores perjuicios y responsabilidades. Si todo lo que dice fuera cierto... Entonces, doctor Trench, intercederá por mí. Me guardaré muy mucho. No quiero saber nada de un asunto que considero detestable de principio a fin. Sus implicaciones en ese negocio y las consecuencias de su propia competencia o incompetencia en su oficio son asunto exclusivamente suyo. Sepa, señor mío, que trabajo en un hospital. Conozco de cerca las secuelas del hambre y de la miseria. Y considero vergonzoso y criminal cualquier negocio que prospere a costa de esa pobre gente. No ayudaré a nadie que ande mezclado en semejante comercio. De modo que si gusta puede retirarse. Ya veo que no se digna tratar conmigo. Pero dígame, ¿quién es peor? ¿Yo que cobro un dinero para otra persona a cambio de un salario con que mantener a mi familia? ¿O quién se embolsa ese dinero? No tengo por qué emitir un juicio sobre el señor Taylor, y mucho menos basándome en su exclusivo testimonio y de requerimiento suyo. Pero supongo que cuando se case con la señorita Blanca no tendrá ningún escrúpulo en coger la parte que le corresponde. ¡Alfa, Harry! Señor Lichis, esa es una observación muy impropia para dirigirla a un caballero. Es más, me atrevo a afirmar que alberga un sentimiento típicamente revolucionario. Quizás sea así. Pero sepa usted que los barrios que frecuento por mi oficio no son una escuela de buenas maneras. Haga usted de cobrador allí un par de semanas y verá lo que son palabras impropias de aptitudes revolucionarias. Oiga, ¿sabe usted con quién está hablando? A decir verdad, yo he venido a hablar con el doctor Trench. Soy pobre, doctor, y eso basta para hacer de mí un canalla. Pero en sus manos está el que no llegue a ser algo peor. Después de tantos años ya no me avergüenzo de mi oficio. Yo no puedo juzgar sobre la decencia de los negocios del señor Taylor porque toda mi familia come de su mano. Necesito ese trabajo, doctor. Y le suplico que me ayude. Mire usted, voy a serle sincero. Usted ha venido a perturbar mi tranquilidad y alterar mi buena opinión sobre mi futuro suegro. Admito que al margen de las exageraciones que cabe esperar de su resentimiento, los negocios del señor Taylor están lejos de merecer mi aprobación. Pero comprenderá que no tengo por qué agradecerle una información que me ha prestado con innobles y egoístas intenciones. Sin embargo, quiero que sepa que comprobaré la veracidad de sus palabras. Y que en su caso, no aceptaré ni un solo penique de la fortuna del señor Taylor. Eso le honra, señor. Jamás he dudado de la veracidad de sus convicciones. Pero al mismo tiempo que comprueba la desagradable realidad que viene a mi pesar, he creído mi deber revelarle, podrá confirmar la injusticia de mi despido. Y no creo que sea usted de esas personas que aprueban la injusticia o que se lavan las manos cuando pueden evitarlo.
Solo es eso lo que le pido. Lamento no poder complacerle. ¡Salga de esta casa! Y dé gracias de que no informemos al señor Taylor de lo que anda diciendo a sus espaldas acerca de su moralidad y de sus negocios. Por Dios, Dr. Trench. ¡Quítese de mi vista! Pase usted, Harry. Supongo que ahora puedo llamarlo así. Y usted también, Coque. Buenas tardes, señor. Blanca bajará enseguida. Si no le importa, quisiera hablar con usted. Por supuesto, pero también nosotros tenemos que hablar. Espero que no se moleste si le digo que antes quisiera tener una conversación con su hija. No sea impaciente. Tome asiento y charlaremos. Veo que no me ha entendido. Trataré de ser más claro. Mientras no haya podido tener una conversación con la señorita Blanca, no tengo nada que hablar con usted. Perdón, pero No comprendo. Tu actitud, Harry, está completamente fuera de lugar. He meditado muy bien lo que debo hacer. Te ruego, Coque, que permanezcas al margen de este asunto. Vamos, doctor. No creo haberle ofendido en modo alguno. Sin embargo, su comportamiento... Aquí está Blanca. Ven, querida. Parece ser que tu presencia es necesaria. El doctor Trench. ¿Cómo está, Harry? ¿Y usted, Coque? Es un placer volverles a ver. Pero ocurre algo. Si su señor padre lo permite, me gustaría hablar a solas con usted. A solas, qué tontería. No me parece el momento más indicado. Sin embargo, es necesario. Está bien, puesto que insiste. Si como parece existe algún pequeño problema, creo que los jóvenes podrán arreglarlo sin nuestra presencia. ¿Damos un paseo por el jardín, señor Cocken? Con mucho gusto, caballero. ¿A qué viene todo esto, Harry? No se quiere usted sentar. ¿Ha ocurrido algo? Espero que papá no se haya puesto desagradable. No, no es eso. ¿Qué es entonces? Blanca, Sí, Harry. respóndeme. ¿Te interesa mucho el dinero? Muchísimo. No lo tomes a broma. Hablo en serio. ¿Sabes que no vamos a ser ricos? ¿Y eso te hace poner esa cara de funeral? ¿Sabes que tengo justas y cabales 700 libras de renta anual? ¡Qué horror! Te repito que hablo en serio. No te preocupes. Papá me ha prometido que una vez casada seré más rica que nunca. No, Blanca. Tendremos que conformarnos con 700 libras. Pero yo también puedo aportar algo, ¿no? ¿O eres demasiado orgulloso para aceptar nada de mi padre? Sí, lo soy. Pero yo acepto lo que tú me ofreces. No es lo mismo. Nadie podrá pensar que te casas por mi dinero. Mira, Harry, no podemos vivir con 700 libras. No está bien que me hagas semejante proposición solo por lo que pueda pensar la gente. No solo es por eso. ¿Qué más hay entonces? Nada, no puedo explicarte. Harry, no seas absurdo. Está bien. Tú eres demasiado orgulloso para aceptar nada mío. Supongo que estamos en el mismo caso. Transijamos los dos. Tú tienes una renta de 700 libras. Pues bien, yo aportaré otras tantas para empezar y luego... Estoy decidido a no aceptar ni un penique de tu padre. Pero él me dará el dinero a mí y no a ti. Es igual. Tú me ocultas algo. No tengo otro remedio. Pero escucha, tal vez no tengamos que vivir siempre con 700 libras. Pienso trabajar en mi profesión. A lo mejor el comienzo es un poco duro, pero poco a poco... Dejemos eso por ahora. Quiero saber lo que te callas. Aborrezco los secretos y no me gusta que me traten como a una niña. No acepto que vivamos de la generosidad de tu padre. Eso es todo. Pero papá nunca aceptará que yo dependa enteramente de ti. Y a decir verdad, tampoco a mí me agrada la idea. Si se te ocurre decirle semejante cosa, deshará nuestro compromiso.
No tengo por qué dar explicaciones a tu padre sobre el propósito de mantener a mi propia familia. Tendrá simplemente que admitirlo. Pero no lo hará. Tendrá que hacerlo o no habrá boda. ¿Me amenazas? Está bien, aún estamos a tiempo. Le diré a mi padre que rompa mi compromiso con usted. ¿Qué dices, Blanca? ¿Estás ofendida? Y se atreve a preguntármelo. Caballero, veo claramente su juego. Usted se ha visto comprometido en una situación que no desea. Tal vez solo ha pretendido entretenerse. O en el mejor de los casos, tomó un poco a la ligera una decisión que luego le asusta. Y ahora me provoca para que sea yo quien me libre del compromiso. Primero me amenaza con una vida miserable. Luego me ofende despreciando a mi padre. Seguidamente menciona oscuras razones que ni siquiera puede revelar. Y por si fuera poco, adopta la máscara del amor propio y de la dignidad. Ha conseguido su propósito. ¡Y le dejo libre! Blanca, baja la voz. Se te oye desde el jardín y por toda la casa. Vamos, sosiégate y dime qué ocurre. Pregúntaselo a ese caballero. Calma. Si existe algún problema, tratemos de aclararlo. Explíquese usted, doctor, que parece estar menos excitado. Aún no he terminado mi conversación con la señorita. No solo ha terminado esta conversación, sino cualquier otra que pretendiera mantener conmigo. Tranquilízate, hija. Veamos, queridos amigos. No se dejen llevar por los nervios. Creo que se impone un coloquio pacífico, amistoso y animado por un espíritu conciliador. ¡Usted cállese! Papá, conviene que sepas que ese caballero viene ahora con excusas. Yo solo dije y lo mantengo. ¡No me importa lo... ¡Silencio! Repórtate, Blanca. No quiero que los criados oigan semejantes escenas. Bien, me retiro. Te esperaré en la calle, Harry. Señor Cochrane, le ruego que si no es molestia sea testigo de nuestra conversación y mediador en el caso de que fuera necesario. Yo por mi parte confío en su discreción y creo que el doctor Trench no tendrá inconveniente. Agradezco su confianza, señor Taylor. Harry, sé prudente. El asunto es delicado y requiere sumo tacto. Le escucho, doctor Trench. Si tiene algo que comunicarme, prometo oírle con paciencia. Luego, a su vez, me permitirá que diga lo que tenga que decir. Pues verá, yo tengo mis motivos. Es decir, por razones que... ¿Debo entender que se niega a cumplir su compromiso para con mi hija? De ningún modo. Es ella quien se niega a cumplir su propio compromiso. Voy a serle franco, doctor. Sé que Blanca tiene un genio muy vivo. Eso forma parte de su carácter y usted debiera ser comprensivo. Le doy mi palabra de honor de que hoy mismo quedará arreglado el asunto, en el caso de que haya sido motivado por el genio de mi hija. Pero me ha parecido oír que usted ha puesto inconvenientes por cuestión de dinero. Es Blanca quien ha puesto esos inconvenientes. Yo lo único que he hecho ha sido manifestarle mi intención de mantener a mi familia con la modesta renta de que dispongo. ¿Pero qué dice? Mi hija está acostumbrada a vivir holgadamente. ¿No le dije ya que yo corría con todos los gastos? No lo creo necesario. Además, prefiero no aceptar nada de usted. ¿Y eso por qué? Eso es asunto mío. Sin embargo, en su momento, cuando le hice la proposición, usted no pareció poner inconvenientes. Ahora es distinto. ¿Qué es lo que ha cambiado, si puede saberse? Aunque no me resulta grato decirlo, diré que entonces yo ignoraba la procedencia de su dinero. Creo haber manifestado desde el principio que he ganado mi fortuna con mi propio esfuerzo, y añado que no me avergüenzo de ello. Mire usted, voy a serle claro. Esta mañana he sabido por su dependiente, Lipchis o como se llame, que su fortuna ha sido adquirida a costa de un montón de desgraciados que apenas tienen lo bastante para no morirse de hambre.
y valiéndose de sus miserables circunstancias. Y permítame que le diga que no le honra precisamente el hecho de no sentir vergüenza de haber exprimido y sangrado a esa pobre gente. ¡Modérate, muchacho! No creo que haya nada de censurable en la circunstancia de que un propietario cobre sus alquileres, sea quien haya de pagarlos. Y tampoco creo que puedas hacer responsable a este caballero del comportamiento poco humanitario de su empleado. Me parece que no es usted muy experto en cuestiones de negocio, doctor Trench. Le aconsejo que evite esas reacciones emocionales que le impiden valorar la realidad. Muy bien dicho, sí señor. Harry, escucha primero con cortesía y valora luego con calma y buen juicio el asunto. Demuestra que eres un ser civilizado. Está bien, escucharé. Pero no creo que a estas alturas un discurso pueda volverlo blanco o negro. Empezaré por preguntarle, doctor Trench, si es usted socialista o algo por el estilo. Por supuesto que no. Si me tomara la molestia de votar, lo haría por los conservadores. Muy bien, Harry, muy bien. En ese caso no creo que haya problema para que nos entendamos. Huelga decir que yo también soy conservador, pero no de principios retrógrados, inmovilistas o anticuados, sino partidario del verdadero progreso. Es decir, de un progreso razonable y ordenado. Señor Taylor, no esperaba menos de usted. Somos nosotros los que estamos en contacto con la realidad, los que abrimos las puertas que conducen al futuro. Solo los que tenemos algo podemos invertir. Y ya se sabe que de los beneficios de hoy salen las inversiones de mañana y los puestos de trabajo de pasado mañana. Así que sin beneficios no hay progreso. De modo que la obtención de beneficios es un deber social. Cierto, muy cierto. Sin embargo, eso no dignifica determinado tipo de negocios. Y según mis informes... Ante todo, conviene aclarar que esta mañana acabo de despedir a Alexis por su intolerable abuso de confianza. Y ya puede usted imaginar lo que vale su opinión en semejantes circunstancias. Cierto, no parece que el rencor sea la mejor garantía de una información objetiva. Sin duda el señor Taylor podrá hacer una exposición más detallada de la índole de sus negocios. ¿No crees, Harry? Se trata simplemente de proveer a la gente pobre de viviendas adecuadas al alcance de sus necesidades. Esa gente también necesita un techo bajo el que cobijarse, y alguien ha de proporcionárselo. No creerá usted que ni yo ni nadie puede ofrecer esas viviendas de valor. El caso es qué clase de viviendas ofrece usted a esa pobre gente. Esos desgraciados tienen que vivir en algún sitio, o si no van a parar a la cárcel. Y el caso es que algunos se valen de sus miserables circunstancias para hacerles pagar por casas que no valdrían ni para albergue de perros. ¿Por qué no construye usted casas económicas, pero sólidas e higiénicas, y las alquila a un precio razonable? Razonable. Las casas nuevas no serían rentables con los alquileres que puede pagar esa gente. Pero además mis inquilinos no son capaces de vivir en casas decentes. Lo destrozan todo en cuanto está a su alcance. ¿Acaso lo duda usted? Compruébelo por sí mismo. Reponga cuántas escaleras, barandillas, puertas y ventanas falten en cualquiera de mis inmuebles. Y si al cabo de 4 días no las han hecho astillas, yo las pagaré con mucho gusto. Me dirá usted que esa gente también tiene que calentarse y que de algún sitio han de sacar la leña. Pero comprenderá que yo no puedo invertir en reparaciones que no se respetan, ni incluir los gastos de calefacción en una renta de 4 chelines semanales. Yo soy el primero en lamentar que haya gente pobre. ¿Pero qué puedo hacer para evitarlo? Cualquier cosa. Menos hacer su fortuna a costa de esos pobres desgraciados. Me parece, Harry, que no valoras los aspectos positivos de la labor del señor Taylor. ¿Puedo preguntarle a mi vez, doctor Trench, de dónde proviene su renta? Por supuesto. Se trata de unos intereses... De una hipoteca, ¿no es eso? Vaya, veo que le sorprende que esté tan bien informado. Le diré que su señor padre me concedió un préstamo con garantía hipotecaria sobre alguno de mis inmuebles, que yo a mi vez he invertido en otro semejante. Y ahora usted cobra los correspondientes intereses. Exactamente 712 libras. No lo sabía. Claro, usted puede permitirse el lujo de no llevar sus asuntos por sí mismo. Se limita a cobrar sin ver la cara de sus deudores. Es una postura muy cómoda, sobre todo decente. Su situación es, permítame que se lo diga, muy similar a la de su señora tía. Lady Rochdale forma parte del negocio que yo administro. De hecho, es la principal copropietaria. Aunque hay que decir en su honor que tampoco se mezclan los pormenores del asunto. Así pues. No acabo de comprender. Estoy sorprendido.
Me siento verdaderamente confuso. Voy a aclararle su confusión. Si yo, por utilizar sus propias palabras, estrujo y sangro a una serie de desgraciados para que me paguen lo que voluntariamente se han comprometido a pagar, es entre otras cosas para que usted reciba sus 712 libras. Lo que Lichis venía haciendo para mí, yo lo hago para usted. Y también para su distinguida tía. Ya ves, Harry, que todo ha sido un desagradable malentendido. La participación de Lady Rochdale es una garantía incuestionable de la honorabilidad de cualquier negocio. Didamente tú no entiendes de estas cosas. Lo más prudente es que hagas como hasta ahora. Cobra tu renta, deja que los demás cobren los beneficios que les correspondan. Y no te metas en averiguaciones. La verdad, todo esto me ha cogido tan de improviso que me siento incapaz de juzgar con serenidad. Sin embargo, señor Taylor, no creo que tanto mi responsabilidad como la de mi señora tía sean comparables. No existen responsabilidades personales en un asunto de trascendencia social. Quiero decir que los tres somos igualmente incapaces de cambiar el estado de la situación. Es una gran verdad. Es más, todos lo somos. Me parece, Harry, que debes una explicación a este caballero. El que tiene su tejado de cristal no debe tirar piedras al tejado ajeno. Señor Taylor, le juro por mi honor que yo ignoraba mi vinculación personal a este asunto, que por otra parte he juzgado tan a la ligera, lo cual no quiere decir que apruebe. Sin embargo, le presento mis excusas. Las acepto. Y añado que sus sentimientos le honran. A veces es difícil asumir el papel que nos ha correspondido, pero no nos queda más remedio que adaptar las normas que rigen la vida social, aunque éstas no sean todo lo justas que cabría de desear. Es lamentable, pero es así. Bien, doctor. Creo que ahora no tendré inconveniente en compartir mi modesta fortuna con Blanca. Al fin y al cabo somos socios. Yo diría cómplices. ¿Por qué llamar las cosas por su nombre más desagradable? Una observación muy acertada. Quiero añadir que le agradezco su delicadeza al haber ocultado a Blanca la índole de sus escrúpulos. Juzgo que su actitud fue muy acertada. Bien, pero puesto que ahora todo está arreglado, habría que darle una explicación. Déjelo de mi cuenta. Bien, señores, con todo esto se ha hecho la hora de cenar. Nuestra pequeña discusión me ha abierto un apetito feroz. A mí, por el contrario, me lo ha quitado. Si me disculpan, iré a buscar a Blanca. Bueno, Harry, al fin todo ha resultado muy satisfactorio. No lo creo. Me desagrada a pesar de todo. No seas ridículo, Harry. Además, mi situación con Blanca... Lo importante es que hayan desaparecido tus problemas con su padre. Él se encargará del resto. Ahora mismo bajo. ¿Pero qué ocurre? Alegren esas caras, esto parece un funeral. Dejemos a un lado los negocios y dediquémonos a cosas mucho más agradables. Tiene mucha razón, sí señor. Harry, muchacho, sonríe. Anímate, al fin y al cabo se trata de tu boda. Mira, ahí llega tu enamorada. Ven, hijo. El doctor Trent me presenta sus excusas. ¿Por qué? ¿Acaso crees que me ha ofendido? Sí, Blanca. Te ruego que me disculpes. ¿Quiere eso decir que ya no rechaza el dinero de mi padre? El dinero es lo de menos. ¿Ah, sí? Pues yo afirmo que es ese dinero lo que ahora tienta su corazón. Usted se ha permitido rechazarlo y volverlo a aceptar en un plazo de 10 minutos. Muy bien. Pero sepa, caballero, que conmigo no se puede hacer lo mismo. Domina ese genio, hija. No permito que intervengas en este asunto. Mis sentimientos me pertenecen. Escúcheme, caballero. Yo también soy capaz de mudar de opinión. ¿Usted me ama o me deja de amar según sus conveniencias? Muy bien. Pues yo tengo ahora el gusto de comunicarle que su persona me es totalmente indiferente y que nada me agradaría tanto como que desapareciera de mi vista. Escúchame, Blanca. Creo que mi hija se ha expresado con absoluta claridad. Me parece, Harry, que lo mejor será buscar cena en otra parte. Vámonos. Que ustedes lo pasen bien.
El negocio parece claro. Y por supuesto, si nos pusiéramos de acuerdo con el resto de grandes propietarios de la zona, aún podría resultar más lucrativo. Creo que no tendré dificultades para conectar con el señor Taylor. Y a través de él, con la misma Lady Roxdale. Sería conveniente intentarlo. Ellos no están en condiciones de obtener ningún beneficio por la apertura de la nueva calle. El señor Taylor ya no es concejal, de modo que carece de la información precisa. Podríamos venderle esa información. Creo que eso sería un error. Estoy de acuerdo. Sería más productivo conseguir su participación directa en el negocio. Aunque temo que esto no va a ser fácil. Querido amigo, el señor Toller y yo tuvimos que sostener una dura batalla en el concejo. Como usted puede suponer, algunos concejales tenían intereses en otras zonas, de modo que tampoco fue nada sencillo conseguir que el ayuntamiento se decidiera en favor de Robinson. Bueno, el caso es que el proyecto ya está aprobado. Y también es una feliz circunstancia que la contrata de las obras haya sido adjudicada al señor Toller. No exactamente, Tynes. No exactamente. Digamos que ha sido adjudicada una empresa en la que tengo algunos intereses. Entiendo. Bien, ello no solo es beneficioso para el negocio de construcción de nuestro socio, sino que nos favorece a todos a la hora de ajustar el trazado definitivo de la calle y de valorar las indemnizaciones. Esta es la cuestión. Cuando alguien es elegido para defender los intereses de sus conciudadanos, debe hacerlo con el mayor celo. Pero al mismo tiempo, ha de velar por los suyos propios. Hay que tener en cuenta que se trata de puestos no remunerados y que, sin embargo, exigen una gran dedicación, además de una arriesgada inversión previa. De lo que se trata es de obtener del asunto los máximos beneficios posibles. Hemos invertido una gran suma en las elecciones municipales y ahora disfrutamos de una situación de privilegio que no podemos dejar pasar. Quiero decir que el cargo de concejal no es vitalicio. Quien no es capaz de defender sus propios intereses difícilmente está capacitado para administrar los asuntos públicos. Por supuesto. Y si me lo permiten, les diré que desde el momento en que me sugirieron la posibilidad de la apertura de esa importante calle, he estado dándole vueltas al asunto y creo haber encontrado la fórmula de obtener beneficios, no solo de las propiedades que controlamos, sino también de las que pertenecen al resto de los propietarios. Eso es exactamente lo que pretendemos, pero no se me ocurre cómo lograrlo. Esa calle ofrece una oportunidad de lucro a lo largo de todo su trazado, pero solo si se está al corriente de la información. De manera que hay una serie de propietarios que carecen de esa oportunidad. Nosotros, por el contrario, poseemos la información, pero no la propiedad de la zona. Es decir, existe un enorme beneficio en ciernes que puede perderse en el aire. Exacto. Ha dado usted en la diana. Y como ya dijo el señor Tynes, vender nuestra información sería un error. ¿Y eso por qué? Porque obtendríamos un beneficio limitado y no proporcional a las perspectivas del negocio. Se me ocurre algo mejor. Veamos cuál es su idea. ¿Le parece, Tynes, que dejemos por hoy el deporte? Como guste. Se trata de una doble jugada. Por una parte, alquilar los bajos de los inmuebles a los propietarios como almacenes de nuestro negocio de conservación de carneros. El coste de las instalaciones es reducido y lo que se precisa es, ante todo, espacio. Por supuesto, nos interesaría pagar alquileres más bien altos. No comprendo. Déjele terminar. Simultáneamente podríamos aconsejar a los propietarios la reparación de sus viviendas e incluso podríamos financiar esas obras a cambio de una participación directa en los beneficios. Su empresa podría llevar a cabo las oportunas reformas. ¿Cómo dicen? Ello conduciría a una inmediata revalorización de los inmuebles y el ayuntamiento tendría que indemnizar a los propietarios y a nuestra empresa conservera por los perjuicios sufridos. El plan parece excelente. Le felicito, Lichis.
Bueno, no es nada nuevo. Cosas como estas se vienen haciendo en mayor o menor medida con cierta frecuencia. Si les parece, me pondré en contacto con el resto de los propietarios de la zona. Tenemos suerte de que no solo no son muchos, sino que además ya están asociados. Sí, los pequeños propietarios serían una complicación. Dejamos el asunto en sus manos, Nick. Establezca los contactos iniciales, manténganos al corriente y cuando tenga un acuerdo inicial, convoque una reunión conjunta. Cuenta con nuestra confianza y creo necesario advertirle que mantenga la mayor reserva y discreción. Pueden confiar en... Con permiso. Adelante. Puedo sentarme. Mire, Litchis, su visita me parece inoportuna e impertinente. No he querido a mi vez cometer la grosería de no recibirle, pero sepa que en mi opinión entre usted y yo no tenemos nada de qué hablar. He prosperado un tanto desde que nos vimos la última vez. Ya ve. En parte, aunque tal vez le sorprenda, se lo debo a usted. Su prosperidad no me afecta en lo más mínimo, y no siento la menor curiosidad en conocer su origen. Por el contrario, según mis informes, sus negocios han perdido lustre. ¿Usted cree? Está bien, diga de una vez a lo que ha venido y largue. Yo le aconsejaría que me trate con la debida cortesía, amigo Taylor. ¿Cómo dice? Oiga, Alexis, no creo haberle dado motivo para que pueda considerarse incluido entre mis amistades. Sí, ya sé que hubo un tiempo en que usted se consideraba mi amo y ¿por qué no confesarlo? Yo me tenía por su servidor. El dinero establece este tipo de relaciones y hace a los hombres iguales o diferentes. Hoy podemos tratarnos de igual a igual. Salga de mi casa. No le tolero ni consejos ni lecciones, ni mucho menos familiaridades de ningún tipo. Calma. El hecho de que las circunstancias hayan cambiado no es suficiente motivo para que se ofenda. Lo que me ofende es su desfachatez y su descaro. El cambio que haya podido producirse en su situación personal no altera en absoluto nuestra relación. Si usted ha venido aquí a que reconozca sus méritos, aplauda su progreso o admire su elegancia, está perdiendo el tiempo. Pero para no perder el mío y acabar de una vez con todo esto, le diré lo que tanto espera hoy. Le felicito. Ha sido un placer y adiós. Lamento desilusionarle, no vengo por felicitaciones. Es curioso. Siempre he venido a traerle dinero y hoy vengo a lo mismo. No me diga que viene a devolverme lo que tal vez me robó en 12 años de servicio. Más que ofenderme, se subvalora usted a sí mismo, señor mío. No creo que haya nadie capaz de robarle ni un penique. Vengo a proponerle una cantidad de dinero que no puede ni siquiera imaginar. Para ser más exactos, vengo a proponerle un negocio. No me interesan los negocios con usted. Un negocio en el que no tendrá que invertir y del que podrá obtener un beneficio del orden de
¿De cuánto? Ah, caramba. Ahora se manifiesta usted como lo pongo, que incluso me va a pedir que me siente. Lo que voy a hacer es cogerlo por el cogote y echarlo escaleras abajo. Tranquilícese, señor Taylor. Ya ve que no me asusto ni tampoco me ofende. Nos conocemos demasiado. Sé que ya está usted interesado en el asunto. Si confío en la posibilidad de una mutua relación es por nuestra comunidad de intereses. Bien. Explíquese. Durante el tiempo que estuve a su servicio adquirí conocimientos que me han sido de una gran utilidad para prosperar. Conocimientos sobre una importante cuestión pública, el alojamiento de las clases obreras. Ya sabe usted que existe una Real Junta que controla el asunto. Ya veo. Y usted ha medrado haciendo denuncias. Justamente lo contrario. Comencé, eso sí, por descubrir toda suerte de irregularidades. Luego me callé todo lo que sabía, favoreciendo con mi silencio a ciertas personas cuya reputación y cuyos negocios estaban en el aire. Compraron mi silencio y me ayudaron a salir adelante. Algunas de esas personas están hoy en el ayuntamiento. Y ahora ha venido a sangrarme a mí, ¿no es eso? Está bien, pues no me salgará ni un chalín. No aspiro a ser ministro, ni diputado. Y ya acabó mi mandato en el concejo. Sí, pues mi imagen pública. Me subestima usted, señor Taylor. Conozco a las personas y sé perfectamente que no pagaría ni un penique por mi silencio. No es ese el motivo de mi visita. Para sacar algún provecho de ella no tengo otro medio que ofrecerle a usted una ganancia. Está bien. Sepamos, pues, qué puede ofrecer. Bien. Conozco a un propietario que poseía unas de las peores casas que se puedan encontrar en Londres. Allá abajo, cerca del Tábano. Por consejo mío, ese señor reparó sus viviendas dejándolas como nuevas y a todo confort, al menos aparentemente, y arrendó los bajos a una sociedad que acababa de fundarse dedicada a la conservación de carneros en hielo, de la que, por cierto, poseo yo algunas acciones de fundador. ¿Cómo cree usted que acabó el negocio? Con la ruina del casero, supongo. Pues no, todo lo contrario. Con una sabrosa indemnización. No comprendo. Los terrenos en que estaban esas fincas eran necesarios para la ampliación de la Casa de la Moneda y hubo que expropiar al propietario e indemnizar a la sociedad arrendataria. Como comprenderá, tal como estaban esas fincas antes de la oportuna reparación, la indemnización hubiera sido ridícula. Pero cuando los planes de urbanismo se conocen con la debida anticipación, se pueden revalorizar los inmuebles con una inversión relativamente pequeña, puesto que solo se trata de lavarles la cara y de que aguanten unos meses. No veo dónde pretende ir a parar. Seguro que no. Suponga que yo poseo una información sobre la apertura de una importante calle que exija el derribo de Robin's Road. Veo que desconfía. Míreme bien, señor Taylor. ¿Cree que he podido medrar solo con tener la boca cerrada? No, señor mío. Además he mantenido los ojos y los oídos bien abiertos. Una buena información vale tanto o más que una buena renta. El hecho es que estoy asociado con el resto de los propietarios de la zona y lo que le propongo es su participación en el negocio. En estos momentos no estoy en condiciones de invertir. No es necesario. Nuestra empresa constructora llevará a cabo las oportunas reformas sin exigirle a usted ni un penique al contado. Es más, le pagará por los bajos una cantidad razonable. Aunque yo le aconsejo que cobre en acciones de la sociedad. Y bien, ¿qué me dice ahora? En principio no digo que no, pero he de meditar el asunto. Y de todos modos, habría que precisar... Por supuesto. Tómese tiempo.
Pero comprenderá que por la naturaleza del asunto la decisión no puede dilatarse más allá de una semana. Comprendo, pero permita una opinión. Creo que habría que contar con Lady Rosdale. Eso ya estaba previsto. Y bien, no le molesto más. Ha sido un placer. Le acompaño hasta la puerta. Gracias. Conozco el camino. Adiós, señor Taylor. Adiós, señor Litchis. Papá, no sé si habré visto mal, pero me parece que ese caballero que salía de casa era Litchis. Lo era, Blanca. ¿Cómo? ¿Con sombrero, levita? Ha tenido suerte en los negocios. Es increíble. Jamás hubiera pensado que un tipo como ese pudiera tener suerte alguna vez. ¿Y qué diablos quería? Vino a proponerme un negocio. ¿Y no lo tiraste escaleras abajo? No me digas que vas a tener tratos con ese canalla. ¿Y por qué no? Creí que me habías dicho que las difamaciones de ese sujeto fueron la causa de que el doctor Trench... Vaya, veo que no has olvidado a ese joven. Lo recuerdo perfectamente. Pero creo que me interpretas mal. Lo recuerdo como un débil, majadero y odioso. Y precisamente porque ese Trench ya no me importa nada, quiero que ahora me expliques aquellas historias sobre escrúpulos, difamaciones y etcétera que no quise escuchar en su día. Supongo que te refieres a todo A aquel... los nobles motivos por los que ese caballero se permitió despreciar tu dinero y hasta tu propia hija. Ahora carece de importancia. Veo que sigues sin entenderme. No es el doctor Trench al que pretendo juzgar. Ya tengo una opinión formada sobre él. Sino a ese sinvergüenza de Litchis con el que pareces dispuesto a entrar en negocios. ¿No se te ha ocurrido pensar que yo también puedo ser escrupulosa? En realidad, el señor Litchis... Es lo último que esperaba oír de tus labios. ¡El señor Litchis! Mira, Blanca, no te metas en cuestiones de negocios. ¿Me estabas diciendo? Pues verás, Litchis acudió al doctor Trench en busca de ayuda. Recordarás que acababa de despedirlo y el pobre hombre... El pobre hombre. Veo que te compadeces de él. Con cierto retraso. Blanca, deja tus ironías para mejor ocasión. ¿Quieres que me explique o no? Pues bien, Litchis pensó que el doctor Trench podía interceder en su favor. Eso era esperar demasiado, ¿no te parece? El caso es que circunstancialmente habló al doctor Trench de mis negocios. Y estos no parecieron del agrado del doctor, eso es todo. ¿Quieres decir que tus asuntos no son correctos? No lo eran en opinión del doctor Trench. Pero ya viste que cuando yo le expliqué... Quedaron intachables a sus ojos. ¿Me permites que juzgue por mí misma? Ya soy mayorcita. Puedes hablar claro. Verás, hija. Para los que desconocen la situación de las clases bajas, es difícil comprender y valorar un negocio como el nuestro. Es por eso por lo que he pretendido que permanecieras completamente al margen. Pero puesto que insistes... Como sabes, nuestras fincas no son de lujo, ni están situadas en una zona residencial. Trato de mantener los alquileres al alcance de esa pobre gente. Y ello me impide mantenerlas en un estado de habitabilidad satisfactorio. Es pues lógico pensar que el doctor Trench, influido por su profesión, no estuviera de acuerdo con mi criterio. Tu criterio me parecería correcto en tus comienzos, que imagino debieron ser difíciles. Pero una vez alcanzada cierta posición, creo que debías de haber intentado mejorar esas fincas y convertirlas en algo decente. En tal caso, hubiera tenido que subir los alquileres de tal modo que esa gente se hubiera visto imposible para pagarlos y se habrían visto en la calle. Tanto mejor, no me gustan los pobres. O borrascos, esa canalla sucia, grosera y borracha, que parecen complacerse en vivir como cerdos. No nos favorece nada tener tratos con ellos. Veo, Blanca, que he hecho de ti una verdadera señorita. ¿Y acaso te pesa? No, querida, no es eso. Pero creo que debieras de ser más indulgente.
No es justo confundir la miseria con la indignidad. Mi propia madre fue una mujer pobre que vivió en casas como las nuestras. ¿Y qué quieres? ¿Que nos mudemos a una habitación mugrienta para honrar la memoria de la abuela? Ahora podemos codearnos con la mejor sociedad, con personas que evitan cualquier tipo de contacto con gente miserable. ¿Por qué hemos de preocuparnos precisamente nosotros por aquellos que son incapaces de salir por sí mismos de la miseria? Tu abuela fue una mujer pobre que se pasó la vida fregando 13 horas diarias para darme a mí esa primera instrucción que me ha permitido llegar a ser lo que soy. Y tu propia situación, Blanca, no te ha venido del aire. Te odiaría si me hubieras criado en la miseria. Y ahora, si quieres ganarte mi respeto, tendrás que mejorar esas viviendas y meter en ellas a gente decente. Eso es precisamente lo que vamos a hacer. Mi conversación con el señor Litchis ha versado sobre un nuevo enfoque del negocio. Vamos a reparar todas las viviendas y a ver O sea que después de todo, le das la razón al doctor Trench. Es más, si yo hubiera estado enterada en su día, hubiera estado de acuerdo con él. No despreciaba tu dinero por orgullo, como yo suponía. Quería librarme de vivir indignamente, a costa de un negocio sucio. Ante todo, conviene que sepas que el propio Dr. Trench, sin ni siquiera saberlo, estaba involucrado en el mismo asunto. Su famosa renta de 700 libras proviene de mis sucios bolsillos. Pero incluso después de saberlo, no tuvo el menor escrúpulo en seguir cobrando puntualmente. Y entonces, ¿por qué no mejoraste esas viviendas dignificando tu situación, la de tu hija y hasta de paso la de ese caballero? Tú no puedes entenderlo, Blanca. Y por lo que veo, tú tampoco. Pero ha bastado con que ese sinvergüenza de Litchis haya venido a darte una lección de cómo has de llevarte La una situación ha cambiado. Lo que antes hubiese sido ruinoso ahora resulta favorable. Debes una explicación a ese caballero. Exijo que le pidas disculpas. Es más, si como dices, su renta está vinculada a tus asuntos, creo que debías de proponerle una participación en el negocio. No está bien. Hablemos claro. Lo que pretendes es que se restablezca nuestra relación amistosa con el Dr. Trench y, en consecuencia, vuestro compromiso. No creo haber mencionado para nada ese tema. Sin embargo, nada me complacería tanto como que el Dr. Trench y tú... Has de saber que si esa idea pasara por mi cabeza, me siento capacitada para resolverla por mí misma y directamente con el Dr. Trench. Todos ustedes conocen ya al señor Cockey, pero conviene que sepan que está aquí en su calidad de secretario particular mío. Así como que le debemos la agradable circunstancia de tener entre nosotros al doctor Trench, a quien todavía hemos de persuadir sobre la Nada de conveniencia. persuadir. Mi amigo posee un alto sentido de sus deberes humanitarios y estoy seguro de... Perdona, Coque. Pero ante todo deberíamos aclarar si esto es una reunión con fines benéficos y sociales o si por el contrario se trata de una reunión de negocios. Un poco de cada cosa, Harry. Un poco de cada cosa. Como capitalista tienes el derecho de defender tus intereses y como médico el deber de velar por la salud y la higiene públicas. En ocasiones, como en este caso, derechos y obligaciones pueden ser coincidentes. Opino del mismo modo. Yo, por mi parte, confieso que he descuidado durante mucho tiempo mis deberes para con mis inquilinos. Y constituye para mí una gran satisfacción moral que la nueva orientación de mis negocios conduzca al mejor cumplimiento de mis deberes cívicos. Sinceramente, no comprendo cómo su sentido del deber y de la moral puede estar supeditado a las fluctuaciones de sus intereses. Harry, querido, tu actitud es de pésimo gusto. Se te ha invitado a una honorable reunión de negocios y aunque solo fuera por cortesía, deberías moderar tus opiniones. Llevamos entre manos una empresa noble y humanitaria y no tenemos por qué ocultar nuestra gran satisfacción moral por la simple circunstancia de que el asunto pueda producirnos beneficios económicos. Eres tú, Harry, quien muda de convicciones en tan solo unos meses. Nuestro propósito es llevar justamente a cabo lo que tú... Puesto que los beneficios sociales del asunto parecen incuestionables para ustedes, considerémoslo desde otro punto de vista.
Según tengo entendido, existe el proyecto de derribar Robins Row para abrir una calle moderna hacia el extraño. Y en su opinión, lo mejor para todos nosotros sería buscar el medio de sacar una buena indemnización, muy por encima del valor actual de los inmuebles. Presenta usted la cuestión con excesiva crudeza. Le ruego que considere que el señor Toller y yo somos concejales. Tal como usted lo presenta, parece como si nuestro asunto fuera una simple estafa al ayuntamiento. ¿Usted cree? Debo insistir en el hecho de que se trata de un asunto absolutamente legal. El ayuntamiento tiene la obligación de indemnizar a los propietarios. Y es justo que estos, a su vez, defiendan sus intereses. Me imagino que los intereses del ayuntamiento estarán a su vez bien defendidos. Basta ya, Harry, no seas insolente. Después de todo, ¿qué nos importa a nosotros el ayuntamiento? Para eso están los concejales. Ya ve. Caballero, sus ironías resultan muy desagradables. Sepa usted que en el ayuntamiento yo defiendo los intereses municipales con la misma honradez y responsabilidad con los que defiendo los míos propios en mis asuntos privados. Le aseguro que por el hecho de ser parte interesada en el asunto, no aceptaríamos que el ayuntamiento pagara ni un penique más de las indemnizaciones previstas por la ley. Si no estoy mal informado, cuanto más miserable y ruinosa es una casa, tanto más renta. Sin embargo, cuanto mejor es su estado, es mayor la indemnización que se percibe. Así es. Por tanto, en su opinión, lo mejor que podemos hacer es reparar esas casas, puesto que van a derribarlas. Repararlas sí, pero no por esa razón. Entonces, ¿por cuál? Creo, Harry, que tu forma de exponer el asunto es del peor gusto. En mi opinión, caballeros, es que esta discusión es ociosa. Ya sea por razones higiénicas y de seguridad, o por razones de rentabilidad, la conclusión es siempre la misma. Es preciso arreglar esas casas. Se mire como se mire, solo se producen ventajas. Sí. ¿Por qué no lo miramos, pues, desde el punto de vista de los intereses del propio municipio? ¿Y por qué habríamos de hacer tal cosa? Mire usted, doctor, la cuestión es esta. El ayuntamiento puede libremente disponer de nuestras casas y pagarnos, en virtud de su estado actual, una indemnización irrisoria. Es él quien elige libremente lo que va a expropiar. Los propietarios estamos indefensos, mientras que él juega con ventaja. Ahora bien, por circunstancias especiales, nosotros conocemos los planes del ayuntamiento y esto nos permite mejorar nuestra posición. Nadie puede impedir a los propietarios aquí presentes que hagan una inversión para mejorar las condiciones de habitabilidad de sus inmuebles, solo porque al ayuntamiento se le pueda ocurrir derribarlos. No me negarás, Harry, que tenemos ese derecho. En todo caso, yo no soy propietario. No soy más que el tenedor de una hipoteca sobre un número limitado de inmuebles. No me afecta lo más mínimo las reparaciones que en ellos se puedan realizar. ¿Qué tengo yo que ver en el asunto? Se lo explicaré. Existe un cierto riesgo en la operación. El ayuntamiento podría alterar el trazado definitivo de la calle. No, eso no parece probable. Sin embargo, no se puede descartar definitivamente. Tanto como definitivamente. Pero si así ocurriera, el dinero invertido en las mejoras se habría tirado. Y usted deseará seguir cobrando sus intereses. Naturalmente. Se trata de mi única renta, de modo que no puedo arriesgarla en su negocio. Así pues, no está dispuesto a arriesgar su capital en beneficio de una mejora social. O sea, que no solo tengo que aplaudir su filantropía, sino que además he de compartirla invirtiendo mi capital en su especulación. Tal vez yo no sea tan noble de espíritu como ustedes, o tal vez sea tan tacaño que no me tiente la codicia. Pero es el caso que deseo conservar intacta mi renta. Y advierto, doctor Trench, que su decisión es indiferente para nuestro negocio. Puedo obtener fácilmente el dinero con que liquidarle su deuda. Pero tenga en cuenta que si invierte las 10.000 libras de capital en deuda pública, obtendrá un beneficio de 250 libras anuales, en lugar de las 700 que ahora percibe. ¿Vas a tirar así por las buenas las 2/3 partes de tu renta? Usa la cabeza, Harry. Hay una cosa que no comprendo. Dígame, señor Taylor, si usted ha podido cancelar mi hipoteca, ¿por qué no lo ha hecho yo? Por la sencilla razón de que tendría que tomar prestada esa cantidad de dinero y al mismo interés. Y nada gano con el cambio. Está claro, ¿no? Pero además, no quiero causarle un perjuicio de 450 libras anuales. Confieso que en otro tiempo preveí que nuestros intereses estuvieran unidos por vínculos más estrechos que los puramente comerciales. El hecho de que determinadas circunstancias vinieran a interferir en nuestros comunes planes no me inclina a perjudicar el estado de sus finanzas. Le agradeceré que se abstenga de referirse a una situación pasada que creo poco oportuno rememorar. Ya salí. ¿Para qué hablar más, caballeros? Dispénseme usted, doctor, y usted también, señor Taylor, si me tomo esta libertad.
¿por qué no se reconsidera el asunto? Es decir, ¿por qué no se casa el doctor con la señorita Blanca y así se resuelve todo? No, pero caballero, su sugerencia me parece altamente impertinente. Olvida usted, señor Lichis, que la señorita, de cuya opinión no se puede prescindir, se opuso resueltamente a ese matrimonio. Conozco perfectamente a esa joven. Posee tan buen ojo como su padre para los negocios. Y sabe perfectamente lo que le conviene. Creo, Lichis, que se está pasando de la raya. Vamos, amigos, no se acaloren. Mi única osadía reside en decir abiertamente lo que todos ustedes llevan en la cabeza. Confiesen que es así. Yo reconozco que la idea no me parece descabellada. Sí, creo que podríamos pedir a Blanca su opinión. ¿Por qué no añadir un poco de poesía a los negocios cuando esta resulta altamente favorable? ¿Pretende usted que mi hija entre a formar parte de un negocio? No consiento que... ¡Tranquilícense, caballeros! Es cierto que el señor Lichis se ha expresado en forma poco conveniente. Pero puesto que el tema ha surgido, aunque de modo circunstancial, sugiero que en honor al afecto que nos merecen a todos los aquí presentes, tanto el doctor Trench como la hija del señor Taylor, dejemos momentáneamente de lado nuestro prosaico negocio y tratemos de devolver la felicidad a los corazones de la simpática pareja. Señor Cockayne, permítame que le felicite por su oportuna intervención. Se ha revelado usted como un hombre prudente, discreto, cordial y sensible. En suma, como un perfecto caballero. Harry, tú tienes ahora la palabra. Yo, la verdad. Hablemos claro. ¿Estaría usted dispuesta a casarse con mi hija si ella acepta, naturalmente? No sé. Creo que están intimidando al pobre muchacho. Harry, si me permites un consejo. Sal por esta puerta y decide por ti mismo con esa jovencita a vuestro. Vaya y hable tranquilamente con Blanca. Seguramente ella le está esperando. No has oído, Harry. Ya has hecho esperar demasiado tiempo a esa señorita. Si ustedes lo permiten. Vaya. Blanca. Al parecer ya ha acabado la reunión. ¿Y los otros caballeros? Blanca, yo... ¿Cómo ha tenido la desvergüenza de presentarse otra vez en esta casa? Su señor padre tuvo a bien. Ah, claro. Los negocios. Pero veo que los demás no saben. ¿Acaso no le interesa el asunto? O tal vez tiene prisa. Pero en ese caso, ¿qué hace ahí parado? ¿Por qué no se marcha? Blanca. De modo que vino a ver si podía sacar algún dinero. Supongo que es ese Lichis quien le habrá informado del negocio. ¿Aún sigue siendo su confidente? Por favor, Blanca. ¿Quién lo iba a decir? Usted. Tan desinteresado. Tan independiente que no podía aceptar nada de mi padre. O tal vez ha venido por una obra filantrópica y social. Vamos. Confiese que vino desinteresadamente y en beneficio de los pobres para mediar por la reconstrucción de esas viviendas miserables, propiedad de mi padre. He venido tan solo... Muy bueno debe ser el asunto para que se haya decidido a volver a la casa de la que fue usted despedido. Permítame que le diga que está haciendo un papel lamentable. Pobre Harry. Usted, tan caballero, con unas relaciones tan altas, con una familia tan distinguida y con escrúpulos tan exquisitos sobre el origen del dinero. Confieso que me asombra. Creí que su familia, aunque no le hubiera dejado nada más que una miserable renta, lo habría dotado al menos con un mínimo de dignidad. Pero no, basta mirar. Está usted ridículo. Sí, ridículo. No sabe ni qué decir. Pobre Harry. En fin, no quiero mantenerlo más en esta situación denigrante. Ya que no se atreve a marcharse, lo haré yo.
Adiós. ¿No sabe contestar a un saludo? He dicho adiós. Adiós, Blanca. No se atreve ni a mirarme a la cara. Quiero que me conteste a una pregunta. Pero míreme. Harry, mírame a la cara. Y ahora contesta. Solo has venido a esta casa a hablar de negocios. No seas cruel, Blanca. Sabes perfectamente que no. ¿A qué has venido entonces? Pues verás, mi amigo Coque me dijo... ¡Al diablo con ese Coque! Responde por ti mismo. He venido a presentarte mis excusas y a rogarte que reconsideres. No puedes dejar a un lado los formalismos. Blanca. Espero no molestar, pero el doctor Trench me dijo que ya habían terminado. En efecto, hijo. En ese caso, la cena está lista. Vamos, caballeros. Lady Roswell, creo que no conoce a mi hija Blanca. Ven, querida. Saluda a Lady Roswell. ¿Cómo sabes es tía de Harry? Una jovencita encantada. Creo que ustedes tampoco la conocen. El señor Times y el señor Toller, concejales del ayuntamiento. Es un placer. A su servicio, señorita. Le felicito, tiene usted una hija encantadora. Me alegro de conocerlos. ¿Qué tal esa reunión? Oh, muy satisfactoria. Señorita Blanca, permita que le presente mis respetos. Es un placer volver a ver. Señor Hitchens. A sus pies, Blanca. Espero que ahora puedo llamarla así. Por supuesto, Will. El señor Cockayne ha sido el verdadero artífice de esta reunión. En modo alguno, todo el mérito ha sido suyo, señor Litchis. Bueno, Harry. ¿No tienes nada que decirnos? Todos estamos impacientes. Caballeros, tengo la satisfacción de comunicarles que pueden contar conmigo. Trato hecho. Por Dios, muchacho, no me refería a eso. ¿No hay algo más importante? Señor Taylor, es para mí un honor pedirle la mano de su hija.